Hola con todos, soy Jeffrey Oliva, estudiante de la Unidad Educativa Gálatas, y con el apoyo del área de ciencias del ingeniero Fernando Acosta, expongo los temas referentes a escalas termométricas, volumen, presión y temperatura. Las escalas termométricas se dividen en escalas absolutas y relativas. Las absolutas son aquellas que tienen como punto de referencia el cero absoluto, reduciendo a cero el flujo de calor. Dentro de estas escalas absolutas encontramos la escala de Kelvin. Esta unidad fue creada sobre la base del grado Celsius. Recibe su nombre en honor al físico, matemático e ingeniero británico William Thomson Kelvin. El símbolo de grado no se coloca antes del símbolo K. A continuación, vamos a ver dos usos prácticos del Kelvin. Se lo usa en iluminación de fotografía, video y cine. Se utilizan los Kelvin como referencia de la temperatura de color. También se los utiliza en electrónica como un indicador de la temperatura del ruido. La escala de Rankine. Todos sus valores son positivos ya que están referidos al cero absoluto. Fue propuesta en 1859 por el ingeniero escocés William John Macquorn-Rankine, 11 años después de que se publicara la escala de temperatura de los grados Celsius. Estos se utilizaron en actividades de ingeniería en Estados Unidos e Inglaterra, pero hoy en día su uso se ha extinguido. Las escalas termométricas relativas toman como punto de referencia algunas propiedades físicas de algún cuerpo. Aquí encontramos la escala de Fahrenheit. Esta tiene 180 unidades y se basa en dos puntos. El primer punto sería que el 0 grados Fahrenheit se estableció como la temperatura de una solución hecha de partes iguales de hielo y sal. Y el segundo, que el grado superior a 96 grados Fahrenheit se estableció como la temperatura promedio del cuerpo humano. La siguiente escala es la escala Celsius, llamada también escala de temperatura centígrada debido al intervalo de 100 grados entre los puntos definidos. Anders Celsius propuso usar el punto de ebullición del agua como 100 grados centígrados y el punto de congelación del agua como 0 grados centígrados. Se eligió el agua como material de referencia porque siempre estuvo disponible en la mayoría de los laboratorios de todo el mundo. A continuación voy a hablar sobre el volumen. El volumen es una magnitud escalar definida como el espacio ocupado por un objeto. Su unidad de medida en el sistema internacional es el metro cúbico. Debemos recordar que una magnitud escalar es aquella que queda determinada con un número. A continuación vamos a ver las clasificaciones de las unidades de volumen. Se clasifica en unidades de volumen sólido. En geometría se utiliza para medir el espacio que ocupan los cuerpos tridimensionales. La siguiente clasificación es las unidades de volumen de áridos, también llamadas unidades de capacidad, creadas porque hace muchos años no existía un método adecuado para pesar todas las cosechas en un tiempo breve. Las siguientes son unidades de volumen líquido. Estas unidades fueron creadas para medir el volumen que ocupan los líquidos dentro de un recipiente. A continuación, la presión. Es una magnitud física escalar que mide la fuerza en dirección perpendicular sobre una superficie. La unidad de presión en el sistema internacional es el pascal, igual a la fuerza normal de un newton sobre un área de metro cuadrado, como podemos ver aquí la fórmula. Los tipos de presión se dividen en presión hidrostática, que es la fuerza que ejerce un fluido sobre las paredes del recipiente que lo contiene. Actúa siempre de forma perpendicular a las paredes. La siguiente es la presión atmosférica. Es el peso de la columna de aire al nivel del mar. Su valor es de 760 milímetros de mercurio, o que equivale a una atmósfera.
La presión barométrica es la presión que se mide mediante un barómetro y puede marcar la presión sobre o bajo el nivel del mar, como podemos observar en la imagen. La siguiente es la presión manométrica. Es la presión que se mide en un recipiente cerrado o tanque. Y, por último, la presión absoluta y relativa. Tenemos que entender que la presión relativa o manométrica se mide como la presión por encima de la presión atmosférica. Y la presión absoluta es la presión atmosférica más la presión manométrica. A continuación, la temperatura. La temperatura es una magnitud intensiva que describe la energía cinética de un objeto. Todos los materiales tienen átomos y moléculas que están en constante movimiento. Cuanto más se mueven, mayor temperatura habrá. El Kelvin es la unidad de magnitud física fundamental de la temperatura, que se lo define con la siguiente fracción, que tenemos aquí, 1 sobre 273,16. Podemos ver en la pantalla que las unidades de temperatura son los Celsius, Fahrenheit, Kelvin, Rankine, como ya vimos anteriormente sobre las escalas termométricas. Para las temperaturas altas no hay ningún límite. Por ejemplo, la temperatura de la superficie del Sol es de 5800 kelvins, mientras que la temperatura del interior llega hasta los 13.6 millones de kelvins. El cero absoluto es la temperatura más baja posible, que tal vez no se pueda alcanzar nunca, debido a que los átomos se detendrían casi por completo y retendría solo energía de punto cero del sistema mecánico cuántico. La temperatura del universo es bastante fría, siendo menor a los 3 kelvins. Colocamos el agua hirviendo en un recipiente para luego traspasarla a una botella de cristal. Ahora colocamos el globo en el pico de la botella. Seguimos calentando la botella para ver la reacción. Como podemos ver, al aumentar la temperatura, el volumen del gas aumenta en el interior de la botella y el globo se hincha. Inmediatamente colocamos la botella en un recipiente con agua helada. Como podemos ver, al disminuir la temperatura, la presión disminuye en el interior de la botella y la presión atmosférica exterior aplasta el globo hacia el interior de la misma.